Vidor. Buenas. 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 Saludos. Hola, Edita, ¿cómo está? Saludos a todos. Edita, tú tienes una playa muy bonita. Edita, ¿eso es un cuadro? Buenas tardes, buenas tardes. Saludos. Saludo a ese prominente profesor Nicolás Jiménez. Este gran Maestro, líder, ¿cómo se estratega, siente? maestro. Mi saludo, mi saludo. Igual. Y a Un todos. abrazo para el los demás maestro colegas. Pellerano, que tanto afecto le tengo. Un gusto verlo por acá. Te preguntaba si eso era una playa que tú estás. Edita, mis Sí. saludos a Edita, Edita. Edita, mi saludo. Edita, que si es una playa que está. Ah, no, eso es un Paisaje ahí. sí, es un paisaje ahí. Ay, muy De bonito. una visita que hice a Barahona y le tomé esa foto, me encantó. Ah, bueno, precioso. Qué bonita que está. Sí, Barahona. Junior, ¿cuánto tenemos de entrada? Van 25 personas están ya. 23, porque dame a mitad estos dos. Ya, dos personas más que van a entrar. Sí, sí hay dos en espera acá. Rafael, la exposición yo voy a tratar de reducir menos de la hora. El último sería 50, 55 minutos. Sí, sí. Al final, algunas preguntas que surjan, podremos darle paso. Correcto. Tú vas a ser el moderador. Rafael, ¿Sí? tú vas a ser el moderador. Voy a hacer la introducción, tan pronto Ángel me dé el ok. Pero después tú vas a moderar las preguntas. Las preguntas, correcto. Pueden hacer por chat o simplemente directamente. Sí, directamente. Hay algún sonido ahí que tiene un radio, si pueden poner los micrófonos en silencio. Ángel, no se escucha, Ángel. Ángel, no se escucha. Ángel, el micrófono, Ángel. Voy ahora. Perfecto. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora te escuchamos. Ok, muy bien. Decía que en nombre del Colegio Dominicano de Economistas le damos la bienvenida tanto al conferencista que nos acompaña en esta tarde, al doctor Fernando Pellerano, como a todos los miembros de las directivas y a todos los economistas que han estado invitados a disfrutar y a compartir estas opiniones que nos brinda Fernando Pellerano con su exponencia sobre la política monetaria post-keynesiana. En ese sentido, agradecemos mucho y este es el inicio de esta fase de la apertura del ciclo de conferencias, de talleres, de charlas, basado en temas importantes sobre la economía y aspectos fundamentales de la ciencia económica. Es un compromiso que el Codeco en esta directiva tiene para fortalecer la idea, los debates en los aspectos económicos, tanto nacional como internacional. Vamos a dejar en manos de nuestro presidente Rafael Espinal, ¿verdad?, que siga y que presente al anfitrión que tenemos para esta tarde. Muchísimas gracias. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Ángel. Tal como Ángel señaló, hoy tenemos el privilegio de escuchar una conversación, una charla
del doctor Fernando Pellerano. Fernando Pellerano es un gran colaborador histórico del Colegio de Economistas, un economista de alto renombre en la República Dominicana, con una trayectoria de investigador en el Instituto de Estudios Socioeconómicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y además titular de la Universidad Autónoma en diferentes asignaturas durante largos años de docencia en mi caso, en nuestra casa matriz, en nuestra alma mater. Fernando tiene una maestría de Economía en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Durante muchos años laboró como asesor económico del Banco Central de la República Dominicana y en el Ministerio de Hacienda. Ha trabajado como consultor en diversos organismos internacionales, como el Banco Interamericano, la Comisión Europea, el Banco Mundial, la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, y es además miembro del número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Director de la revista de Economía de la Academia durante varios años, hasta el 2018, y ha escrito varios libros sobre diversos temas. Por ejemplo, ha colaborado con un texto de déficit fiscal y deuda pública y fiscalidad, democracia en México, con la Universidad Autónoma de México. Ha publicado política de empleo y modelo de crecimiento, artículos sobre economía post-keynesiana, directora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha publicado estrategias de política monetaria y metas de inflación en la República Dominicana con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en el 2012. Ha hecho publicaciones sobre problemas fiscales del Estado Dominicano en la Fundación Everest. Asimismo, junto con Héctor Guiliani, publicó Fuga de Capitales en la República Dominicana y por qué está en crisis nuestra economía en la Fundación Everest, en varias publicaciones. Fernando, además, es un investigador, es un economista siempre vinculado a los mejores intereses nacionales. Y por demás, un académico y docente de fuste, de mucho prestigio, al cual le damos la bienvenida en esta primera conferencia del Colegio de Economistas, al tiempo que a todos nuestros participantes les convocamos al final de la charla a hacer las preguntas que estimen convenientes, considerando que este es un ámbito académico que hemos iniciado y que es de todos. De manera que muchas gracias a Fernando e inmediatamente le doy la palabra. Y muchas gracias, Rafael, por tu... Nuestra apreciada amiga, colaboradora. Vamos a una pausa. Te voy a un poquito, Pepe. Oye, economía monetaria post-keynesiana. Sí, hola, George. Bien, vamos a comenzar la exposición. Yo espero que no exceda de la hora, sino que alrededor de 50 minutos voy a tratar de que se limite la exposición. La estructura del contenido de la conferencia está constituida por dos partes. En la primera, que es la más extensa, yo presento las proposiciones de cada una de las dos escuelas de pensamiento económico, tanto la post-keynesiana y en contraste con la escuela neoclásica o ortodoxa sobre la teoría monetaria
y específicamente los conceptos del dinero, oferta monetaria, el crédito, las tasas de interés y las finanzas. Luego vamos a ver las características de la implementación de la nueva política monetaria que se ha desarrollado a partir de la gran recesión global del 2008-2009 y de la pandemia que todavía estamos insertos en ella. Yo no voy a ver los antecedentes históricos del pensamiento económico, sino simplemente esquemáticamente voy a decir que los antecedentes sobre la teoría monetaria de los poskeynesianos en el siglo XIX es la llamada escuela bancaria, que estaba en controversia o en debate con la escuela monetarista o la escuela monetaria, que sostenía la teoría cuantitativa del dinero. Pero dentro de ambas escuelas, tanto la poskeynesiana como la neoclásica o ortodoxa, existen diferentes corrientes que, aunque en lo fundamental coinciden, tienen diferencias. Por ejemplo, entre los poskeynesianos están horizontalistas y estructuralistas, vamos a ver más adelante, y en la escuela neoclásica están los monetaristas tipo ISLN, una síntesis neoclásica, gente como Samuelson, el nuevo consenso, gente como Bernanke y los neokeynesianos, Krugman, Stiglitz y esos economistas. Vamos a pasar al primero yo quiero clarificar algunos conceptos que vamos a utilizar en la exposición. Primero, el concepto de base monetaria, que está compuesta por la reserva de los bancos, el Banco Central, más los billetes en poder del público que están en circulación. Las reservas son los depósitos en el Banco Central. Esas reservas pueden ser compulsivas o obligatorias, en el caso de aquellos bancos centrales que siguen un encaje legal, otros que no tienen encaje legal, y la monetaria que está compuesta por el circulante en poder del público, el efectivo, más el dinero, lo que se llama el dinero bancario, o sea, los depósitos bancarios a la vista del público. Entonces, hay que diferenciar muy claramente lo que es una variable stock de una variable flujo. Las variables stocks se refieren a aquellas variables cuya magnitud es en un punto del tiempo. Al 31 de diciembre de cada año, por ejemplo, para los balances o estados de situación de las empresas, o de cada año. Y de las variables flujo, que se refieren a aquellas cuya magnitud está determinada por su valor en un periodo de tiempo. O sea, es una variable dinámica, como por ejemplo el crédito bancario, y ejemplo de una variable stock es la oferta monetaria, ¿no? Vamos a ver entonces las principales características en cuanto al concepto de dinero y del crédito, tanto de la escuela poskeynesiana como de la de ortodoxa. Para la escuela poskeynesiana, la oferta monetaria es endógena y está impulsada por la demanda de crédito de parte del sector privado. Sin embargo, para la escuela ortodoxa es exógena, controlada por el Banco Central o las autoridades monetarias. El dinero, los poskeynesianos siempre ven los activos financieros del dinero en términos de su contrapartida en el pasivo o en el activo de los agentes económicos. Mientras, y así explican el surgimiento del dinero, de la oferta monetaria, mientras que en el caso de la ortodoxia neoclásica, el dinero es un saldo, o sea, oferta monetaria, un stock y no una variable dinámica, y
y por tanto tienen dificultades en explicarle cómo surge el sector del dinero. Y el famoso frase de Friedman, de que le preguntaron cómo surge y dijo que supusieran que cae desde un helicóptero. El dinero está atado a la producción de bienes y servicios. En el caso de la escuela neoclásica, le dan a la importancia al dinero como medio de intercambio. En los modelos, sobre todo en los modelos de equilibrio general, en donde el dinero es simplemente un medio de facilitar el intercambio y no está ligado intrínsecamente a la producción. El principal interés de los poskeynesianos es en el crédito bancario y las deudas, los déficits de los sectores como flujos, o sea, como variables dinámicas en el tiempo, mientras que los ortodoxos, los neoclásicos, le dan importancia a los saldos o los stocks de los activos financieros y del dinero. La causalidad monetaria, o sea, qué es lo que crea la oferta monetaria, según como vamos a ver más ampliamente, para los poskeynesianos, el dinero surge y se crea como consecuencia del crédito bancario al sector privado, que crea este crédito bancario los depósitos y los depósitos a su vez requieren del efectivo de las reservas según la demanda de los clientes de los bancos. Mientras que en la ortodoxia, antes de que el dinero sea préstamo, debe haber depósitos previos y el sistema financiero o los bancos servir como intermediario entre los depósitos de los ahorrantes y el préstamo. O sea que no habría préstamo sin depósito. O sea que es una relación inversa a la que consideran la teoría poskeynesiana. El funcionamiento del mecanismo de reservas es a través de un multiplicador monetario, según la ortodoxia, donde manipulando las reservas, el Banco Central o las autoridades monetarias pretenden controlar la oferta monetaria. En términos de los poskeynesianos, ellos consideran que realmente opera como un divisor, o sea, es el crédito bancario el que genera los depósitos que a su vez requieren las reservas por parte del sistema bancario del Banco Central, que es el único, el que tiene el monopolio del dinero efectivo. Para los poskeynesianos, los bancos pueden limitar la oferta de crédito en función de la falta de confianza o de las expectativas de riesgo que tengan. Mientras que los ortodoxos o neoclásicos explican el racionamiento del crédito por parte de los bancos en función de una información asimétrica entre deudores y acreedores. Aquí vemos la integración del dinero en el sistema económico no debe hacerse cuando el producto ya está especificado, como en la economía de intercambio de los modelos de equilibrio general, sino más bien el dinero tiene que ser introducido como parte del proceso de producción. Y dicho proceso de producción es fundamentalmente dinámico, o sea, transcurre en el tiempo, en la medida en que los empresarios en cada periodo tienen que producir en función de las expectativas de demanda y en función de esa determinación de los requerimientos de financiamiento para la producción, ellos solicitan un nuevo flujo de crédito a los bancos para poder crear y producir el flujo de mercancías. Por tanto, lo que organiza la producción requieren de acceso a los recursos materiales existentes, como es la fuerza de trabajo y los bienes de capital. Y para tener este acceso,
Los empresarios requieren de dinero crédito de los bancos. Y por tanto, todo flujo de producción con paralelamente un flujo de crédito nuevo o la renovación de alguna línea de crédito, que es la forma en que el sector empresarial establece la relación con los bancos aprobándole una línea de crédito. Estos usan a discreción. El sistema bancario crea el crédito necesario que demandan los empresarios. Los hogares, o sea, los consumidores, los individuos no tienen ningún rol específico en la creación de crédito. Los deudores son el factor que causa el proceso de creación de dinero. Su motivación es la de aceptar la carga de la deuda por parte de los empresarios, con el deseo de producir, con la finalidad de esperar que realice la producción y obtención de un excedente o una ganancia. La producción y la industria no pueden ser explicados por efecto de sustitución, como es el caso de la teoría de cartera, diseñado por un comportamiento estático. O sea, para los keynesianos, la oferta monetaria es un residuo, no es una variable dinámica. Estos flujos de crédito luego reaparecen como depósitos del lado del pasivo del balance general de los bancos cuando las empresas usan el préstamo para remunerar a los trabajadores con salarios. Exactamente. Que si me conviene que sea el quien me abra los caminos, porque Dios el dinero no cae como maná del cielo, como dice Friedman, de un helicóptero. Lo contrario, reaparece cuando las empresas, o en el caso de cuando hay una recesión en el gobierno, están preparados a distribuir el ingreso a los hogares a través del proceso de producción o a través de la política fiscal. El papel de liderazgo lo tienen entonces los empresarios, de acuerdo a los economistas keynesianos, y sus espíritus animales o su visión del futuro y de la percepción de riesgo y eso que llaman el estado de los espíritus animales es lo que impulsa a los empresarios a ejercer los planes de producción. Por tanto, tienen que prever la demanda que tendrían sus productos y en función de inferir los gastos necesarios para realizar la producción, financian sus inversiones con crédito bancario. Una vez esto aprobado, surgen producto del flujo de crédito, el flujo de depósitos correspondiente y por tanto el dinero bancario. Como dice Caldor, nunca es verdad decir que el nivel de gastos en bienes y servicios surge como una consecuencia de un incremento en el monto de dinero, o sea, de la oferta monetaria en posesión del público. Al contrario, es la elevación en el nivel de gastos que conlleva un incremento del monto de dinero bancario. O sea, ahí ustedes ven que la relación de causalidad es inversa al pensamiento clásico. Así, el concepto clave de la escuela monetarista es el multiplicador monetario que deriva de las igualdades de la base monetaria y de la oferta monetaria y de los coeficientes de reserva con respecto a los depósitos y del efectivo en manos del poder público con respecto a la oferta monetaria. De ahí surge el multiplicador monetario, donde M, la oferta monetaria, es igual a un multiplicador de la base monetaria. Entonces, los monetaristas suponen que el Banco Central puede controlar la base monetaria a través del control de la reserva bancaria y, por tanto, en base a una estabilidad del multiplicador N, puede determinar la oferta monetaria. O sea, la causalidad viene desde la base monetaria, que supuestamente lo controla el Banco Central, hacia la oferta monetaria. Para los keynesianos es lo contrario. Es la oferta monetaria la que, inducida por la demanda de crédito,
causa las reservas o la base monetaria. O sea, que es exactamente opuesta la línea de causa a efecto entre una y otra corriente. Esto sobre la endogeneidad de la oferta monetaria, que es una tesis clave de del enfoque post-keynesiano, la podemos ilustrar a través de gráficos y ver las diferentes posiciones. Para los horizontalistas, que son los fundamentales, los post-keynesianos fundamentalistas, la forma en que se representa la oferta monetaria en el eje horizontal y en el campo tasa de interés en el eje vertical es que la oferta monetaria es una línea horizontal, o sea que a la tasa de interés determinada, que como vamos a ver es determinada por el Banco Central, el sistema produce una cantidad infinita de oferta monetaria de acuerdo a la tasa de interés. Eso lo vamos a ver. Mientras que los monetaristas establecen que el Banco Central controla la oferta monetaria y esta es fija como una vertical y la tasa de interés varía según la demanda. Bien. Como decíamos, hay razonamiento del crédito cuando hay una reducción de la confianza de los bancos. Los bancos reciben demanda de crédito de sus clientes y esa demanda total es la que se llama la demanda nocional, que ahí está determinada por la curva de la demanda total de crédito de los empresarios. Y en función de la evaluación que hacen los bancos, de la solvencia de los que demandan crédito, ellos aprueban una cantidad a las diferentes tasas de interés de acuerdo a la calificación de los deudores, en qué medida están palanqueados. Entonces establecen la demanda solvente de crédito, que es la que es efectivamente la que otorgan los bancos. O sea que ahí se demuestra que a la tasa de interés I+1, que es la tasa de interés menor, esta que está aquí, la demanda nocional es B de préstamo, pero los bancos están dispuestos a ofertar A, que es el punto que está sobre la función de demanda solvente de crédito. ¿Verdad? Y como vamos a ver, ese racionamiento del crédito depende del nivel de la tasa de interés. Una vez la tasa de interés está muy alta, la diferencia entre la demanda nocional, o sea, la demanda total de crédito que reciben los bancos con respecto a la demanda que ellos efectivamente están dispuestos a otorgar en base a la evaluación de las condiciones de solvencia de sus clientes y de la calidad de la garantía del préstamo y del colateral. Pero esa brecha, como vemos ahí en el gráfico de la izquierda con respecto a la comparación con el gráfico de la derecha, el relacionamiento es menor mientras menor es la tasa de interés. O sea, mientras la tasa de interés, los bancos son más flexibles con el otorgamiento de crédito de sus clientes. O sea, que el racionamiento es menor en la medida que la tasa de interés sea menor, lógicamente. Entonces, vamos a ver ahora el esquema de la tasa de interés, cómo la conceptualizan los post-keynesianos con relación a los neoclásicos. Para los post-keynesianos, la tasa de interés es una variable distributiva, que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Y para los neoclásicos, la tasa de interés es el resultado de las leyes de oferta y demanda
en el mercado de crédito, en el mercado monetario, en el mercado de bonos. La tasa básica, que es la tasa menor o tasa de interés de menor plazo, los keynesianos claramente dicen que la determina el Banco Central, mientras que para los neoclásicos el Banco Central tiene influencia, pero también tiene influencia en la fuerza del mercado de crédito en la determinación de la tasa básica de interés. En cuanto a la preferencia de la liquidez, los keynesianos dicen que determina los diferenciales en la estructura de tasa de interés del mercado financiero. Los márgenes entre una tasa de interés y otra están determinados por la preferencia por la liquidez, o sea, con un diferencial entre la tasa básica y las demás tasas. Mientras que para los neoclásicos, sobre todo lo de la síntesis neoclásica, la preferencia de la liquidez determina la tasa de interés. El concepto de tasa natural, que para los neoclásicos no tiene un valor específico como lo creen los neoclásicos, es una tasa única. Para los neoclásicos, para los keynesianos puede ser cualquier tasa, y para algunos creen que inclusive no existe tal tasa natural real de interés. Entonces vamos a ver sobre la argumentación sobre la tasa de interés como una variable distributiva. La inflación para el enfoque keynesiano es un proceso complejo que surge del conflicto entre las diferentes clases o grupos sociales por su participación en el producto o en el ingreso nacional. Los rentistas, o sea, los que viven de préstamos o de sus activos financieros, básicamente el sector de las instituciones financieras, tratan de apropiarse una tasa de interés real más alta. O sea, a los bancos les conviene una tasa de interés más alta, pero a los deudores no, que son los empresarios, porque tienen que realizar la producción. Por tanto, los rentistas quieren maximizar ahí que es la tasa de interés real, mientras que los empresarios quieren maximizar la diferencia entre la tasa de ganancia, que es R, menos la tasa de interés real que le tienen que pagar al banco por los préstamos. Y por el otro lado, el otro grupo social que participa en ese conflicto distributivo, que es como explica la inflación keynesiana, tratan de maximizar el salario real, que no es más que el salario nominal entre el ingreso. Esta circunstancia, la tasa de interés, ¿tú crees que eso te es importante en los días? Tanto una variable adicional para controlar el nivel de inversión. ¿Dónde que tú vas a poner eso? Sino más bien una variable distributiva, como ha sido enfáticamente el argumento de los neorrecardianos dentro de los keynesianos. Por tanto, es un determinante importante de la distribución del ingreso entre las clases sociales, inclusive entre los individuos. De ser esto así, es claro que la política monetaria no debe diseñarse para controlar la actividad económica, sino para encontrar el nivel de tasa de interés que sea apropiada para la economía, desde el punto de vista tanto de la distribución del ingreso, para minimizar el conflicto sobre la participación en el ingreso de los diferentes grupos sociales, con la esperanza de mantener simultáneamente una inflación baja, una estabilidad financiera y un nivel de actividad alta. O sea, vemos que los keynesianos consideran que la política fiscal tiene más efectividad en la determinación de la demanda y del empleo y del producto que la tasa, que la política monetaria. Por tanto, en una combinación con la política fiscal, la política monetaria lo que debe es tratar de estabilizar una tasa de interés bajo
para producir una inflación estable, baja y con la ayuda de la política fiscal, una actividad del producto alta. Pero la tasa de interés es también, además de ser una variable exógena determinada por el Banco Central, que lo vamos a ver en los mecanismos operativos de la política monetaria, es un costo para las empresas, para los empresarios. Primero, la tasa de interés no está determinada por el mercado, sino que es una convención, es un arreglo institucional que determina el Banco Central. Y esa tasa de política monetaria la puede manipular a su antojo, con ciertas restricciones, por supuesto, pero fija esa tasa de interés básica de oferta monetaria, de política monetaria, a través del control de la tasa de interés básica, que es la llamada tasa de referencia o tasa de descuento, la de letras del Tesoro o letras del Banco Central, o la tasa overnight interbancaria. Los irrafianos, como Pivetti, enfatizan que en el largo plazo las altas tasas de interés llevan a más altos márgenes de ganancia sobre los costos laborales unitarios, así como se determina la formación de precios de acuerdo a los keynesianos, sino como un markup con relación a los costos unitarios salariales. Y al ser la tasa de interés un componente del costo, si transfieren al precio el costo del crédito, entonces el nivel de precios crece con relación al salario nominal, deteriorando el salario real. Esto es corroborado por el mismo Caldor en un trabajo de 1982 que dice: existen evidencias para creer que los costos de intereses, los costos financieros por el préstamo, son pasados a los precios de la misma manera que los costos salariales. Por eso, abundando en eso, la nueva política monetaria de meta de inflación trata de regular la inflación subyacente, como le llaman, que es aquella que produce la inflación de demanda, ya sea por los salarios nominales o por un sobrecalentamiento de la economía, según los neoclásicos. Cuando el Banco Central logra estabilizar la inflación subyacente, o sea, la inflación de demanda, en su meta el producto crece a una tasa potencial y infieren que la tasa de interés que corresponde a ese crecimiento potencial y con estabilidad de precios en la tasa de inflación meta corresponde a la tasa de interés real natural, de acuerdo a como la definía Wicksell, que es un gran economista neoclásico de la época de Keynes. El alza de la tasa de interés para controlar la inflación produce un efecto inmediato de alza de los precios que eleva el cociente precios-salarios, o sea, una reducción del salario real, con la esperanza de que en el largo plazo el canal de demanda va a dominar sobre el efecto inicial. El efecto inicial es incremento del nivel de precio por el incremento de la tasa de interés. Pero ellos creen que en el largo plazo, al producir un deterioro del salario real, cae la participación de los salarios dentro del valor agregado y por tanto se contrae la demanda. Al contraerse la demanda, el poder de negociación de los trabajadores por sus salarios disminuye en base al crecimiento del desempleo y a través de ese mecanismo que se produce la estabilidad o la reducción de la tasa de inflación. O sea, recesionando la economía o evitando que esta crezca a su mayor potencial, que se produce la estabilidad de precios. Hay abrumadora evidencia empírica sobre la regularidad de una política monetaria restrictiva medida por un incremento de la tasa de interés que produce un incremento a nivel de precios. La llamada paradoja de Gibson, de Lady Lebrero, en un trabajo que hicieron para la economía norteamericana durante los últimos 70 años, demostraron obviamente que hay esa relación entre tasa de interés y nivel de precio.
Veamos ahora algunos componentes de ambos enfoques en cuanto a las implicaciones macroeconómicas. La distinción que hace Schumpeter en su historia del pensamiento económico entre el análisis monetario y el análisis real. Para la escuela keynesiana no existe un análisis real, no existe una economía real sin una economía monetaria, porque como decía Keynes, la economía monetaria es una economía, la economía de producción es una economía monetaria de producción. Primero, el empresario necesita dinero para financiar el capital de trabajo. Necesita dinero para pagar los salarios. Y es en dinero que el gasto de esos salarios por los bienes y servicios producidos se va a producir. Y es en dinero que tiene que retornar el principal más los intereses del financiamiento inicial para la producción. Por tanto, en una economía monetaria de la producción no hay diferencia entre el análisis real y la economía monetaria, como lo es para la ortodoxia, donde considera que el dinero es neutral, que no tiene una incidencia ni sobre la distribución del ingreso, ni sobre el crecimiento a largo plazo, y que es como un velo que cubre la economía real sin un efecto importante a largo plazo. En cuanto a las perturbaciones financieras, para los keynesianos tiene efecto tanto en el corto como en el largo plazo, como se ha demostrado con la gran recesión del 2008, que todavía se están viviendo sus efectos sobre el mercado laboral y el nivel del producto. Mientras que para la ortodoxia, las perturbaciones financieras son transitorias en el corto plazo porque los mercados se autorregulan, se autocorrigen, ya la llamada tesis de que los mercados financieros se despejan a su nivel de equilibrio. En cuanto a la explicación de las causas de la inflación, los keynesianos, como hemos dicho, dicen que el crecimiento de los agregados monetarios de M1, M2, es causado principalmente por el crecimiento del producto y de los precios, de los ingresos en última instancia, el crecimiento del producto y de los precios es lo que determina la demanda de crédito que produce la demanda de dinero, ¿no? Mientras que para los neoclásicos la inflación es causada por un exceso de oferta monetaria. Para los keynesianos no puede haber exceso de oferta monetaria, porque si un agente económico tiene más liquidez de la cuenta, él simplemente lo que hace es amortizar deuda que tiene con otros agentes económicos. La causalidad macro es muy importante en cuanto a la determinación de la inversión. Los keynesianos consideran que el ahorro es producido por la inversión. La inversión determina el ahorro a través del efecto del multiplicador sobre el ingreso. Mientras que para los neoclásicos el ahorro o los fondos prestables determinan la inversión. O sea, le ponen un límite a la inversión, el ahorro previo de los agentes económicos. ¿Cómo se forma la estructura de tasas de interés en base a la política monetaria? Bueno, los bancos funcionan como un cartel con el Banco Central. Los bancos fijan la tasa de interés a que prestan, o la tasa de interés de préstamo, en esta ecuación identificada como R sub L, como un margen M por encima de la tasa de interés de política monetaria. ¿Verdad? Entonces, en la medida en que I, que es la tasa que maneja el Banco Central, se mueve hacia arriba o hacia abajo, así, dado que el margen es más o menos constante y depende del grado de concentración oligopólica en el mercado bancario, ese margen responde a un incremento
la tasa de interés de préstamo de los bancos responde a las variaciones de la tasa de interés de la política monetaria. O sea que la política monetaria determina no solamente la tasa de interés de política monetaria, sino también la estructura y el nivel de las tasas de interés del sistema bancario. Kabeki especificó muy bien cómo los bancos determinan, de acuerdo a, clasifican sus clientes según el grado de solvencia que identifican en ellos cuando evalúan los préstamos. Entonces, determinan su tasa de interés de préstamo como un margen por encima de la tasa de interés de política monetaria, que es la tasa de referencia controlada por el Banco Central, y de acuerdo al coeficiente de endeudamiento del prestatario y según la preferencia de los mejores clientes o los que consideran más solventes, se establece una prima de riesgo en la medida en que los clientes son percibidos como menos solventes por los bancos, por tanto, le cargan un margen de riesgo más. Sin embargo, también en función de la relación deuda con respecto al capital del empresario que solicita el préstamo y la evaluación de la calidad del colateral. Bien, ¿cómo se determina la tasa? ¿Cuál es el mecanismo operativo de la determinación de la tasa de política monetaria? Aquí tenemos que la función de las reservas o del dinero efectivo que constituye un elemento, de acuerdo a los keynesianos, que no es controlado por el Banco Central, sino lo que el Banco Central controla es la tasa de interés a que vende las reservas o capta las reservas. Por tanto, la tasa, el corredor de tasa de interés o el canal de tasa de interés lo establece el Banco Central en función de dos tasas. La tasa a que le paga a los bancos los excesos de reservas sobre el encaje legal o sobre el encaje legal, las reservas que no con otros bancos, y la tasa a que le presta reservas a los bancos. Obviamente, la tasa meta que se impone el Banco Central está entre la tasa por las reservas y la tasa a que el banco capta las reservas de aquellos bancos que tienen exceso de reservas. O sea, la remuneración de los depósitos de los bancos en el Banco Central. Entonces, esa tasa va a tender a situarse en el medio del corredor, de acuerdo a las características del sistema bancario. Como por ejemplo, en los sistemas bancarios donde no hay ninguna reserva legal, y los bancos prácticamente terminan el día en la Cámara de Compensación con cero reservas, porque aquellos bancos que al final del día tienen exceso de reservas, le prestan a aquellos que tienen deficiencia de reservas en el mercado interbancario. Y eso es precisamente los que tienen exceso de reservas van a preferir prestarle a otros bancos que le ofrecen una tasa de interés por encima de la tasa de remuneración. Y por el otro lado, los bancos que tienen deficiencia de reservas prefieren que los otros bancos le presten a una tasa menor que la tasa a que le preste el Banco Central. Por tanto, en la competencia en el mercado interbancario por las reservas, en la Cámara de los saldos de compensación o de liquidación al final de cada día, tiende a situarse a nivel intermedio, y esa es la tasa meta que se propone el Banco Central para establecer la tasa de política monetaria y instrumentar los mecanismos operativos
que le permiten obtener sus objetivos. Entonces, resumiendo, la cantidad de dinero es endógena y la causalidad es revertida con respecto a la causalidad que plantean los monetaristas. Los préstamos son los que crean los depósitos. Cuando usted va, un empresario va a solicitar un préstamo y el banco lo considera solvente, le otorga ese crédito abriéndole una cuenta corriente de depósito o una línea de crédito. Y en función de los requerimientos que el banco tiene, si es un encaje legal, que es una proporción de la reserva con respecto a los depósitos, en función de eso solicita, demanda reservas al Banco Central. O sea que las reservas y la oferta monetaria son endógenas, dependen del sistema económico, no exógenas. Y cuando los bancos centrales no adoptan una posición acomodaticia a la demanda de reservas de parte del sistema bancario, se crean problemas de fricciones y hasta riesgo de crisis bancaria. Imagínense ustedes que el Banco Central le imponga restricciones a las reservas de los bancos, que usted vaya a un cajero automático y no haya efectivo en los bancos, como un conjunto. Eso crearía una crisis. O sea, que realmente los bancos centrales son flexibles y son neutrales en cuanto al otorgamiento de reservas que requiera el sistema bancario. Como dice ahí, bueno, ya. Bien, yo tomé un texto del informe de política monetaria del Banco Central de la República Dominicana como ejemplo del mecanismo operativo del instrumento de política monetaria que usa el Banco Central. Dice: el Banco Central de la República Dominicana utiliza una tasa de política monetaria como tasa de referencia para las operaciones de expansión, que es las operaciones de crédito del Banco Central a los bancos comerciales, o sea, la de expansión, y la de contracción, que es la tasa a que capta las reservas en exceso que tienen los bancos comerciales al plazo de un día hábil, o sea, la cámara de compensación, para afectar el nivel de la tasa de interés interbancaria. Como decíamos, el Banco Central de la República Dominicana realiza intervenciones diarias que resultan de la subasta de letras del Banco Central o de repos, acuerdo de recompra de valores a un día con rendimiento equivalente a la tasa de política monetaria, 50 puntos básicos por encima y 50 puntos básicos por debajo. O sea que la tasa de meta se situaría, si por ejemplo es 3%, se situaría entre 2.5 y 3, y 3.50, 3.5 sería la tasa lombarda a que el Banco Central presta, y 2.5 sería la tasa que capta los depósitos de reservas, y por tanto la tasa interbancaria se sitúa a través de las operaciones de mercado abierto, donde el Banco Central obviamente establece su tasa de interés a través de sus valores, porque puede infinitamente otorgar reservas de acuerdo a la demanda de los bancos. La transparencia de este mecanismo operativo va a depender mucho de las características del sistema financiero de cada país. Hay dos sistemas financieros, como lo define Hicks en un trabajo de 1981. Hay el sistema bancario de sobregiro, que las empresas típicamente están endeudadas con los bancos comerciales y los bancos comerciales están endeudados con el Banco Central. Y esto, por eso se llama sistema de sobregiro. Y predomina en un 90% de los sistemas financieros del mundo. Es ignorado en los libros de texto que utiliza el otro sistema basado en activos, sobre todo los textos de macroeconomía.
no controla el medio circulante excepto a través del control del crédito bancario, lo cual es muy inusual que los bancos centrales pues, controlen el crédito bancario, aunque lo podrían hacer. Esclarecer cómo funciona el sistema, esclarece más transparentemente cómo funciona el sistema monetario y la política monetaria. Y el otro tipo de sistema es como el sistema anglosajones, como la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, donde las empresas financian su inversión con ganancias retenidas. Los bancos comerciales tienen gran cantidad de activos en títulos del sector público. Solo en algunos países anglosajones, es descrito en los libros de texto de macroeconomía, y basados en operaciones de mercado abierto, se dice que es eficiente en controlar la oferta monetaria. Sabemos que eso no es así. Coloca un velo sobre los procedimientos operativos de los sistemas. O sea, que en los sistemas basados en activos es menos transparente la endogeneidad de la oferta monetaria y la exogeneidad de la tasa de interés. Pero realmente todos los sistemas funcionan como el sistema de sobregiro, donde la oferta monetaria es endógena. La nueva política monetaria de facilidades de liquidez o quantitative easing, QE, eso es lo que ha venido a predominar después de la gran recesión del 2008. Las políticas monetarias han cambiado significativamente. Se han caracterizado por una expansión del balance general de la banca central, de nuevos instrumentos financieros y de la titularización de activos financieros del sector privado, lo llamado asset backed securities, o sea, títulos respaldados por activos, como por ejemplo los títulos hipotecarios, los títulos basados en papeles comerciales, fideicomisos. Una nueva relación de la política monetaria con la política fiscal. Dada la recesión, han tenido que recurrir a la amortización del déficit fiscal, lo cual es un tabú anteriormente. Ya eso es más común. Las tasas de interés han sido inducidas a niveles bajos, inclusive la tasa de interés negativa como en Japón. Tanto la de corto plazo como la de largo plazo han colapsado, han bajado las tasas en base a una reducción de la tasa de interés de política monetaria por la esperanza de reactivar la economía después de la crisis también de la pandemia. Entonces, eso replantea el rol de la política monetaria, eso es el enfoque de los keynesianos y de la independencia del Banco Central, porque el uso del instrumento de la tasa de interés por las autoridades monetarias es una decisión profundamente política. O sea, que la independencia del Banco Central en un país democrático puede ser cuestionada por el poder que tiene, no cuestionado por instituciones democráticas de las decisiones de política de tasa de interés. Ahora vamos a ver finalmente algunas formas de operaciones con quantitative easing o de los nuevos sistemas de política monetaria, como se ha dado aquí con las facilidades de liquidez rápido del Banco Central. La facilidad de liquidez del Banco Central es una política monetaria cuyo propósito principal es incrementar el balance general del Banco Central y el tamaño de las reservas que tienen los bancos comerciales en el lado de los pasivos del Banco Central. ¿Cuál es el efecto de las facilidades de liquidez sobre los balances generales? Bueno, primero vemos aquí cuando el banco lo practica con bancos comerciales. Luego el Banco Central simplemente compra títulos, ahí está, vamos a suponer que son 100 unidades monetarias, compra 100 unidades monetarias de títulos del sector privado, de los bancos privados, por tanto su activo aumenta en más 100 y inmediatamente
esos títulos que son vendidos por los bancos comerciales reducen su activo de títulos, pero aumentan sus reservas que el Banco Central le deposita por la compra de títulos en el lado del pasivo del estado del Banco Central y en el lado del activo de los bancos comerciales. Por supuesto, este instrumento de cuentas T para rastrear cómo se producen los asientos contables y de contrapartida, lo que se llama partida cuádruple. En este sentido, el banco comercial reduce sus títulos en 100, aumenta sus reservas en 100. El Banco Central, que es el que compra, aumenta sus títulos en el activo de 100, pero aumenta su pasivo en el lado de 100 por las reservas, que es el depósito que le hace a los bancos comerciales en sus cuentas en el Banco Central. También podríamos ver cómo opera. Fíjense que en el caso anterior no hay alteración de la oferta monetaria. Simplemente han incrementado las reservas. Pero la oferta monetaria depende de si esas reservas son utilizadas para la generación de depósito bancario. Como sabemos, no es eso automático, como pretenden los que utilizan el multiplicador monetario. Vamos a suponer ahora la facilidad de liquidez, y ahora estamos terminando, faltan 2 slides más, con otras instituciones del sector privado que no son bancos ni instituciones financieras. También el Banco Central puede comprar activos de esos vendedores de activos, que pueden ser empresas, pueden ser personas, como de hecho lo ha hecho en gran magnitud el Banco de la Reserva Federal y otros bancos de países desarrollados, que están comprando títulos para inyectar liquidez al sector privado no bancario, inclusive acciones y papeles comerciales. Bueno, los vendedores le venden esos activos al Banco Central, el Banco Central le deposita a esos agentes privados no bancarios en la cuenta de sus bancos en el Banco Central, o sea, que le transfiere el resultado de la compra de títulos a las reservas de los bancos de los clientes que son no bancarios que vendieron al Banco Central. Por tanto, aumenta la reserva de los bancos en 100, y para los vendedores significó un aumento de los depósitos bancarios en los bancos, y en el caso de los bancos comerciales aumentaron sus reservas en 100 unidades monetarias y los depósitos de los vendedores de títulos al Banco Central en 100. Entonces, en una segunda línea, o sea, fíjense que en un sistema de sobregiro, las empresas no bancarias están endeudadas, tienen deudas con los bancos. Por tanto, esa inyección de liquidez puede utilizarse para despalanquearse, o sea, saldar deudas con los bancos comerciales. Y eso es lo que pasa en la última línea de este cuadro 2, donde los agentes privados deciden reducir su saldo deudor en 90 de los 100 que obtuvieron en depósitos. Entonces los depósitos realmente crecieron en 10, mientras las reservas crecieron en 100. Fíjense, hay un caso típico donde el incremento de las reservas no produjo un incremento de los depósitos bancarios, que es parte de la oferta monetaria, sino todo lo contrario, un incremento menor al incremento de reservas, simple y llanamente porque los agentes privados reciclaron esos depósitos hacia los bancos para pagar sus deudas pendientes que tenían y solamente se quedaron con un 10 de depósito. Finalmente, la facilidad de liquidez
para el pueblo. O sea, ¿qué pasaría si el Banco Central le otorga, como en los planes sociales, transferencia de fondos directamente a los individuos? En ese caso, el Banco Central le deposita a las personas, al pueblo, a los hogares, en sus cuentas bancarias en el Banco Central, o sea, las reservas, y como no hay una compra de contrapartida de activos, como el caso anterior, lo que se produce es una disminución del patrimonio neto, un déficit, una disminución del patrimonio neto del Banco Central de menos 100. Los hogares recibieron los fondos del Banco Central en forma de depósitos y su valor neto, puesto que es una transferencia de fondos sin contrapartida, aumentó su capital, los hogares, en 100. Y los bancos comerciales, obviamente, sus reservas aumentaron en 100 y los depósitos de las personas, los hogares, aumentaron en 100. En una segunda fase, ahí en la última línea, también los hogares pueden tener deuda con los bancos. Por tanto, en este caso, no necesariamente van a salir a comprar bienes y servicios, que es como esperaría la política de facilidad de liquidez del Banco Central, que utilicen los fondos de liquidez para mayor producción o para demanda de consumo. No, pueden utilizarlo para amortización de préstamos y, por tanto, el efecto de las reservas sobre la oferta monetaria y sobre la demanda y, por tanto, sobre el producto es menor que lo que se pensaba originalmente. De ahí la ineficiencia de la política monetaria para reactivar la economía con relación a la política fiscal. Pero eso es asimétrico, porque así como es inefectivo para producir una expansión y una recuperación, la política monetaria, sí es muy perjudicial cuando hace una política de alta tasa de interés, creando un proceso recesivo. Por último, veamos un caso de transferencia corriente comparado con una operación fiscal. Más bien los economistas keynesianos opinan que las políticas de facilidad de liquidez para el pueblo, o sea, cuando son transferencias directas, más que ser una operación monetaria, sería una operación fiscal. En efecto, aparte de determinar qué institución va a tener el valor negativo, el valor neto negativo, o sea, la reducción de su patrimonio neto, todas las consecuencias de las facilidades de liquidez para el pueblo son idénticas a las que se producirían por un déficit presupuestal generado por la transferencia de fondos a las personas mediante la emisión de bonos gubernamentales. Lo que pasa es que en el caso en que el gobierno financia la transferencia corriente hacia los grupos de los hogares con un déficit fiscal emitiendo bonos, por tanto deuda, sobre los cuales tiene que pagar una tasa de interés, también tiene el mismo efecto que si el Banco Central otorga esos fondos y también tendría un valor neto negativo porque generaría reservas por la cual, de los bancos, por la cual tiene que pagar interés. No recibe ingresos, intereses del lado de los activos. Entonces, vamos a dejarlo ahí y ya yo concluí. Me hubiera gustado resumir algunas conclusiones, pero yo creo que ya tenemos una hora, que es el límite que yo me impuse. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando Pellerano. El doctor Pellerano ha hecho una exposición que partió de una visión teórica, académica, de todo lo que es la visión post-keynesiana,
y al final nos ha dado una explicación del comportamiento monetario de los bancos centrales y en particular, esto es muy oportuno por las facilidades de liquidez que a raíz de la pandemia ha dado el Banco Central de la República Dominicana. Entonces, queda abierto ahora para cualquier pregunta, cualquiera de los expositores, de los participantes, y le vamos a permitir que entonces vayan levantando la mano o haciendo su pregunta directamente al doctor Pellerano. Adelante, a ver si se animan algunos de los participantes, ¿no? Bien, el compañero Pedro está levantando la mano. Pedro. Adelante. Buenas noches a esos grandes economistas, incluyendo a mi profesor. La gracias, profesor, por adelantado, por darme la oportunidad de darme este banquete. Fíjese, yo fui legislador en varias ocasiones, pero especialmente del 96 al 10 fui el vicepresidente de la Comisión de Finanzas. Y en una reunión con el gobernador del Banco Central y el ex presidente de la República, Leonel Fernández, yo le pregunté en varias ocasiones al gobernador del Banco Central y me obvió la pregunta. Escúcheme que dentro del tema me salga del tema. Y yo le preguntaba, y quiero aprovechar este escenario de estos gran especialistas en la materia, porque es una ilusión que me quedó desde esa vez y al día de hoy todavía no he tenido la respuesta. El Banco Central, nuestros pesos estaban sustentados en oro y de un momento a otro se cambian a dólar. ¿Por qué ese cambio? Si es posible contestarme, si no, estoy muy agradecido de todas maneras. Rafael, ¿contesto ahora o...? Sí, puede ir contestando. Pues. Bueno, yo no incluí el fenómeno de la dolarización para el caso de una economía como la dominicana es muy importante, crea restricciones muy importantes, porque simplemente el riesgo y las restricciones que impone la dolarización del sistema financiero sobre la política monetaria y la estabilidad financiera es muy importante. Obviamente ya ninguna moneda, en cuanto al respaldo, todas las monedas son fiduciarias. No hay ningún sistema monetario que yo sepa que esté respaldado por mercancía, sea dólar, sea oro, plata o estaño, o cualquier metal precioso. Todos los sistemas financieros, el sistema monetario, todas las monedas son fiduciarios, son simplemente papel, no tienen ningún respaldo. Lo que hay es una jerarquía de monedas en función del poder económico de esa moneda. Obviamente, en la cúspide de esa jerarquía de monedas está el dólar estadounidense, por la magnitud de la economía y en la hegemonía que tiene, y la moneda del peso dominicano está en una jerarquía junto con monedas como la de Costa Rica, Perú, qué sé yo, ¿no? Porque simplemente nosotros no podemos ir al mercado internacional a emitir deuda utilizando nuestra propia moneda, lo que tiene que ser la moneda de reserva para financiar los servicios de cuenta corriente, los requerimientos. Por favor, Luis. El fenómeno de la dolarización es un fenómeno complejo que en el caso de Congo, donde desaparece la moneda nacional, se ha demostrado que crea muchas restricciones al crecimiento económico y que es
son sistemas muy proclives a la crisis financiera. Lo ha demostrado el caso del programa de conversión en los años, fines de los años 90 y principios del 2000 en Argentina y en los países que han dolarizado en América Latina, donde tienen muy fuerte reacción a su crecimiento. Se ha demostrado empíricamente que los países que aún con dolarización financiera parcial, pero que tienen su propia moneda, tienen su moneda soberana, pueden crecer y tienen más flexibilidad de crecer que los países que eliminan su moneda nacional. Eso es lo que yo podría decir con respecto. Bueno, alguien más estaba levantando la mano. Puede pasar. Sí, Luis. Sí, adelante, adelante. Yo tengo un tema también. Gracias. Fíjese, en primer lugar, debo agradecer y debo saludar esta iniciativa que ha tenido el Colegio Dominicano de Economistas de hacer estos paneles que nos ayudan y contribuyen con el acervo del conocimiento de todos los miembros del colegio. También saludo al profesor Pellerano por este apretado análisis que nos ha hecho de la economía monetaria post-keynesiana. Ahora, mi pregunta es la siguiente, Pellerano, es la siguiente. Las circunstancias de la pandemia han sometido a la mayoría de los países, y entre eso está el nuestro, a una política monetaria expansiva. Hemos visto cómo se ha acelerado el gasto del gobierno, cómo se ha acelerado la política monetaria a través del Banco Central, ¿no? Ahora bien, luego del uso de esa política expansiva, lógicamente vamos a esperar una política restrictiva. Ahora, ¿qué tiempo se nos lleva? Usted puede calcular que se nos lleve el empleo de esa política restrictiva que va a corregir los efectos, ¿no?, monetarios que hoy en día están realizando los diferentes gobiernos, las diferentes economías, que entre eso está la nuestra. ¿Qué tiempo esperamos entonces para corregir ese déficit fiscal, ¿no?, que de seguirse proyectando puede afectar no solo la deuda eterna, sino puede afectar también la balanza de pago y convertirse entonces en un déficit gemelo, ¿no?, de balanza de pago y déficit fiscal, que puede ocasionar mucho daño y muchas restricciones al avance económico que hemos tenido en los últimos años. Esa es mi pregunta, Guillermo. Muchas gracias, José Cano. Fernando, antes de contestar, vamos a permitir que Sócrates, que tiene también una pregunta, Sócrates Tavera, pueda hacerla y contesta dos o una tercera si hay algún otro participante. Muchas gracias. Ante todo, felicito al Codeco por esta iniciativa. Excelente exposición. Felicito el tiempo que nos dedicó el expositor Pellerano por tremendo trabajo. Mi pregunta en este caso sería, sabiendo nosotros la situación que acarreó la pandemia, entre ellas la de incertidumbre, eso ha generado que monedas digitales como el Bitcoin haya aumentado su valor a cifras increíbles. Me gustaría saber qué opina el profesor Pellerano de la inversión del Banco Central, de los activos del Banco Central en Bitcoin. No importa la cantidad, si es factible según la teoría post-keynesiana. Sí, una última, Carlos Grateró, para cerrar estas tres últimas. Sí, buenas noches, saludos a todos.
Me parece muy bien la actividad, me uno a las felicitaciones. Creo que desde el Codeco deberíamos de seguir fomentando este tipo de actividades. Hay mucha capacidad entre los participantes, según veo. Deberíamos de integrar la mayor cantidad de personas porque realmente creo que este sería el rol principal de una asociación de economistas, ¿no? Debatir políticas públicas, debatir las ideas. Pregunta puntual para el maestro Pellerano, que a quien saludo, ¿no? Tenía mucho tiempo sin verlo. Mi maestro, ¿no? De política económica en su momento. Le tengo una pregunta muy puntual, maestro, con relación a República Dominicana. En el contexto actual, donde el nuevo gobierno se está planteando una reforma al sector público, y a la luz de esa perspectiva que usted plantea, post-keynesiana, de la política monetaria, ¿cree usted, y cuáles serían, de hecho, algunas posibles modificaciones a la ley, institucionalidad de la política monetaria y la política económica en el país? ¿Qué le parece? ¿Cuáles serían, digamos, las cosas en que podemos mejorar para tener una política monetaria y económica más inteligente? Adelante, Fernando. Bueno, voy a tratar de responder las preguntas. Tomé notas aquí. Han sido muy, lo cual es muy normal que sea la situación que pasa la economía dominicana que pasa en el mundo con la actual pandemia. No se le ve claramente la luz al final del túnel todavía, por lo menos en este año 2021. Realmente lo que, en mi criterio, yo lo he expresado en algunos artículos, lo que ha permitido que no se caiga el producto y el empleo más de lo que se ha caído ha sido la política fiscal. La política monetaria ha contribuido también, pero menos, la política fiscal a través de la reducción de la tasa de interés más que la oferta de liquidez. Se deduce de mi exposición y de mi enfoque post-keynesiano que la inyección de liquidez simple y llanamente no produce una generación de producción, de mayor producción y de mayor empleo. Porque como dice la frase, usted puede llevar el caballo a donde va a beber, pero no puede hacer que el caballo beba. No puede obligar al caballo a que beba. O sea, usted puede darle liquidez a los bancos, pero si no hay demanda de los empresarios, porque la demanda se ha caído por las circunstancias, los choques de demanda y de oferta que ha producido la pandemia, mal estaría el banco prestándole a un potencial cliente insolvente, o por lo menos que percibe en una recesión como riesgoso. Luego, el comportamiento lógico del banco es racionar el crédito, eso que yo llamo la demanda efectiva, solvente, el crédito, lo reduce al mínimo y aunque tenga liquidez, utiliza esa liquidez para otras cosas, pero no la riega en préstamos de clientes y no tiene la seguridad de que va a recibir el pago de su préstamo. Entonces, eso con respecto a eso, o sea, de que si va a haber una contracción de la oferta monetaria, de la política monetaria, o también de la política fiscal, inclusive se han oído afirmaciones de que está empezando a haber un sobrecalentamiento en algunos de la economía, con un brote inflacionario, y que hay que volver a la austeridad fiscal, reducir el déficit fiscal. Eso sería terrible y desastroso, porque ya en una situación de desempleo
de bajo crecimiento del producto, el contraer la demanda sería desastroso. Una política. Y lo mismo sucede con la política monetaria. Si aumenta la tasa de interés ahora, también contribuye no solamente a prolongar el proceso de reactivación de la economía, sino también a profundizar. La deuda está creciendo en toda parte del mundo. Tanto en la expansión de los balances generales de los bancos centrales, que aumentan el título al sector privado con fines de reactivar la economía. Pero hay un circuito financiero que no tiene que ver con la economía de producción, que es el circuito especulativo, que trata de obtener ganancias especulativas, que no tiene que ver con la acumulación productiva. Lo que los keynesianos enfatizan es el financiamiento a la producción para generar más empleo, más producción de bienes y servicios útiles, no más especulación y más ingresos para el sector rentista que no produce acumulación productiva de capital. Entonces, por eso es que la política monetaria lo que debe de tratar es mantener la tasa de interés lo más bajo posible, moderando los conflictos distributivos entre los diferentes grupos, sobre todo entre el grupo de los capitalistas o empresarios y los trabajadores, y minimizar lo que captan los rentistas. Esto implica una decisión de gravar más el sector financiero y de abogar por esa tasa baja, lo cual obviamente el sector financiero no es su opción preferida. El sector financiero lo que quiere es intermediar fondos ganando una tasa de interés con pocos riesgos, pero que lo que debemos cuestionarlo nosotros como economistas es si eso se justifica en términos de la recuperación de la economía. Eso en cuanto a eso. O sea que yo no creo que se justifica por todo este tiempo de una política de austeridad fiscal y una política monetaria restrictiva. No lo contrario. Ahora, ¿qué pasa con la restricción externa? Bueno, la misma recesión ha llevado a una contracción de las importaciones y el déficit en cuenta corriente no ha aumentado. También tenemos fenómenos exógenos como el de las remesas del exterior que han aumentado. Pero también las exportaciones se han visto fuertemente golpeadas. El sector servicios en general es el que más ha sufrido. Por el aislamiento social. Por eso es que el tipo de cambio no se ha depreciado tanto y porque realmente las tasas de interés a nivel internacional están tan bajas que no prefieren situar sus capitales aquí, ganando una tasa de interés con una relativa estabilidad cambiaria, que colocarlo a tasas de interés en los mercados internacionales tan bajas como están. Pero habría que tomar medidas, otras medidas no convencionales para una situación en la cual se produzca una mayor restricción externa, o sea, una mayor falta de dólares para operar la economía. Ya habría que pensar qué políticas comerciales y monetarias serían correctas. En cuanto a el Bitcoin, yo no tengo mucho que decir, pero yo dudo mucho que los bancos centrales, porque el Bitcoin compite con los bancos centrales, pero los bancos centrales no van a invertir sus reservas en Bitcoins, porque no es un activo financiero de reserva aceptado por el Banco de Pagos Internacionales ni por los bancos centrales. O
sea, que yo dudo. Los bitcoins son activos especulativos que pueden producir ganancias especulativas, pero asimismo se pueden colapsar y producir grandes pérdidas. Pero yo no creo que haya peligro de que sustituyan las reservas tradicionales, las reservas en moneda fuerte de los países desarrollados. Pero no sé mucho de eso. Sí, sí. Vamos a permitir las últimas preguntas, Fernando. Creo que ahí vamos a... Tengo a Luis Vargas, que ha pedido la palabra. Adelante, Luis. Luis Vargas, ¿me escucha? No deja hablar, Luis. No debo hablar a Luis. Luis Vargas parece que se me ha ido. Yo voy a aprovechar que Héctor Guillani está en línea. Había una pregunta sobre reforma fiscal que yo no contesté. Que fue Bueno, pero te voy a pasar una pregunta que Héctor Guillani debería hacer, pero yo la voy a hacer en nombre de él. Porque para ver tu opinión, Héctor Guillani en numerosas ocasiones ha planteado que el Banco Central, en vez de hacer una política monetaria expansiva por vía del sector bancario, haga un apoyo financiero al gobierno, liquidando fondos certificados del Banco Central, pasando esos recursos al Ministerio de Hacienda y neutralizándolo con emisión de bonos de Hacienda. De manera que le proporcione liquidez al gobierno para la política fiscal que tú has señalado que es más efectiva. Entonces me gustaría, esa es una traducción libre que he hecho de unas propuestas que Héctor Guillani en numerosas ocasiones ha expresado. Me gustaría oír tu opinión. Sí, mira. Ay, Pellerano, ¿cómo estás? Todos saludos. Mira, yo creo, al igual que Pellerano, uno no debe estar preocupándose ahora mismo por los déficits fiscales, ¿no? Por el déficit fiscal. En realidad, yo estuve haciendo unas proyecciones y en base al crecimiento base del Fondo Monetario, tanto el déficit fiscal, la medida no tradicional, pero también ajustado cíclicamente, se va a ir eliminando. Así que el problema del déficit, la economía dominicana va a crecer muy por debajo de su potencial y entonces va a necesitar el impulso del gobierno en términos de gasto. Entonces, está el problema del Banco Central y de lo de la reforma tributaria, y yo no creo que ni la capitalización del Banco Central en estos momentos, ni tampoco un aumento en los impuestos es aconsejable, porque primero hay mucha incertidumbre y también hay deficiencia de demanda, tanto interna como externa. Y quizá la capitalización del Banco Central, lo que yo estoy diciendo, puede proceder de la siguiente manera. ¿Qué es lo que está haciendo el Banco Central ahora mismo? El Banco Central emite títulos, compra reservas internacionales en el mercado, ¿no? Monetiza la economía y como tiene una meta de base monetaria, viene y la recoge. ¿Cuál es el problema? El problema es que esos dólares que compra lo invierte al 0,5% y los títulos que emite lo emite al 10%. Y entonces eso crea un déficit cuasi fiscal. Entonces yo lo que básicamente digo, bueno, mira, si hay una deficiencia de demanda, que el gobierno vaya al mercado y emita deuda. Hay muchos mecanismos, pero uno de los que voy a proponer, que estaba proponiendo, era el siguiente: cuando venzan certificados de eso de las AFP en monto de 10.000, 20.000 millones, que simplemente se utilicen
en lugar de tener bonos, tú reduces deuda del Banco Central por 20.000 millones e incrementa la deuda del gobierno por 20.000 millones. Y el gobierno gasta ese dinero e impulsa la economía. Entonces tú le estás quitando 20.000 millones de la cartera de pérdida del Banco Central y se lo está pasando al gobierno y lo está haciendo de una forma positiva. En el sentido de que tú puedes hacer programas de transferencia a las clases que lo necesitan y también puedes financiar mucho de los programas de inversiones. Ustedes vieron el discurso del presidente que muchas de esas cosas en realidad no se van a hacer por año con los recursos que cuentan. Y hay otros mecanismos que son similares, que podría el gobierno va al mercado y emite bonos, lo deposita en el Banco Central y va a producir una fuerte contracción monetaria que obligaría a los bancos a tratar de vender sus certificados que tienen con el Banco Central y el Banco Central vuelve y monetiza la economía. Entonces, y todo eso tiene un efecto positivo tanto por el lado del déficit del Banco Central, aunque aumenta, dejando la deuda pública igual, no afecta la deuda del sector público consolidado. Simplemente la cambia de un bolsillo al otro, del banco al gobierno, pero al mismo tiempo el gobierno lo usa para programas de infraestructura y para transferencia a la población. Porque hay un aspecto que está relacionado a lo que decía Pellerano del aspecto redistributivo. En realidad, el Banco Central, esos certificados que emite y las personas que demandan esos certificados y las instituciones se benefician de esas tasas de interés. Y se está a través de un proceso que lo financia parcialmente el gobierno con transferencia al Banco Central, que las hace, y parcialmente con, ¿cómo que se llama? Monetización y también emisión de títulos. Entonces, en lugar de hacer esa transferencia directa a los bancos comerciales y a esos tenedores de títulos, que también se beneficie de la población con programas de infraestructura y con programas de transferencia. Eso es básicamente lo que yo he dicho. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, se van a reducir las reservas internacionales. Eso es muy posible si se reactiva la economía. Pero también hay tanta liquidez a nivel mundial que los flujos de capitales van a seguir para estos países, igual que ocurrió después del 2009 y 2010, después de la crisis financiera, que no tenían dónde invertirlo y tenían que buscar algún lugar donde parquear esos fondos. Así que yo no veo problema alguno en el futuro. Esa es mi opinión, más o menos. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Luis Vargas tenía alguna pregunta para cerrar y darle la palabra. Muy buenas tardes. Lamento, siempre tengo problemas con mi micrófono. En primer lugar, quiero felicitar al Colegio Dominicano de Economistas por haber organizado esta reunión entre amigos y compañeros de trabajo y de estudio. Y especialmente al profesor de profesores, Fernando Pellerano, que una nueva vez nos permite que, como sé que el tiempo es corto, quisiera hacer algunas preguntas y a la vez un pequeño comentario para fundamentar mis cuestionamientos. En primer lugar, me imagino que por razones de tiempo no se habló del mercado de trabajo, un punto importante de mucha debilidad en la teoría, en las diferentes escuelas y teorías neoclásicas. Hasta tal grado que no oí hace poco uno de los programas de radio más oído que el mercado de trabajo es un mercado más, como si fuera venta de bienes y servicios. En segundo lugar, quiero también anotar que no está, no sé, no me parece que está bien claro el rol que puede ocupar el Banco Central en un sistema monetario.
sobre todo cuando la escuela austríaca o determinadas corrientes dentro de la escuela austríaca ponen como el diablo prendido en candela el Banco Central. Y ahora mismo uno de las corrientes que más suena en la opinión pública de América del Sur es la corriente austríaca y concretamente la de los anarcosindicalistas. En ese sentido, viendo el caso de República Dominicana, se habló de meta de inflación, pero el buque insignia de esta política, que es la Reserva Federal, acaba de abandonar esa meta de inflación. Estamos hablando de una profusión de inyección de liquidez, la última que todavía no se ha cuajado, de 1.9 billones de dólares. Así que discutir de meta de inflación cuando tanto el Banco Central Europeo con una cifra similar va a inundar los mercados con liquidez, creo que no pasa de ser un ejercicio académico. Por otro lado, también quiero hacer la pregunta, todos estos mitos que hay, reservas internacionales de divisas, ¿para qué tenemos 12.000 millones de dólares? Cuando sencillamente emitimos pesos para comprar esos dólares a los bancos y después entonces depositamos estos activos en instituciones internacionales, Estados Unidos, donde la tasa de interés está cercana a cero. Muy bien los puntos biliares y el margen es muy enorme. También tenemos el caso de cómo funcionar con un banco central que está en bancarrota. Ahí están los numeritos. Estamos hablando de 51.000 millones de pesos en patrimonio neto negativo. Estamos hablando de que se le carga al gobierno central una cuenta por recibir. Pero vean, ¿quién es que está operando en esta cuenta? ¿Es el gobierno o el Banco Central? De 513.000 millones de pesos. Y si hablamos de valores en circulación, estaríamos hablando de 733.000 millones de pesos. Este instituto emisor no ha sido ni siquiera capaz de haber vendido los 20.000 millones de pesos que se comprometió a raíz de la crisis bancaria a principios de este siglo. Entonces, no entiendo cómo podemos formular políticas monetarias cuando tenemos todo este Banco Central que si hace operaciones no es que para inyectar liquidez al mercado, es para favorecer determinado grupo y después que se compromete a inyectar liquidez, sencillamente no cumple con sus propios. Muchas gracias, Luis. Hay varias preguntas en el chat que Pellerano puede mirar y si entiende pertinente, contestar algunas de ellas, accesar en el chat. Ahí están algunas preguntas de veo a Maribel que hace una pregunta, Carlos Galateró insiste en su pregunta. Pellerano, vamos a darte una oportunidad de cierre porque ya van a ser casi las 8 de la noche. Estamos abusando de tu condescendencia, ¿no? De acompañarnos aquí esta tarde-noche. Así que te damos la palabra para que cierre con algún comentario a las exposiciones de Héctor y de Luis y algunas de las preguntas que han quedado en el chat. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Rafael. No, la exposición que hizo Héctor no tiene desperdicio. Yo coincido casi en todo con él. Porque, ¿qué fue lo que originó el déficit clasificado? Fue yo que en la última filmina, yo quería desarrollar el punto de la transferencia directa del Banco Central de personas y compararla con las transferencias corrientes del gobierno financiadas con déficit fiscal para hacer un símil con el problema de la capitalización del Banco Central. Porque yo creo que aquí no se entiende bien eso. ¿Qué fue lo que pasó aquí en la crisis bancaria del 93? Simplemente que el Banco Central hizo una transferencia al sector privado, a todos esos depositantes, inversionistas de los bancos quebrados, a cambio de nada. O sea, fue contra una disminución de su valor neto. O sea, transfirió
a cambio de nada. Recibió unos activos, pero bueno, esos activos que recibió no fueron ni siquiera el 5% de lo que transfirió. Y ahí se generó el negative equity, el capital negativo del Banco Central. Ese fue el punto de origen. Ahora, ¿cuál fue la política monetaria del Banco Central a partir de eso? Porque si hubiera sucedido lo siguiente en el 2003-2004, el señor Leonel Fernández, no sé si era esto el gobernador, cuando llegó Leonel Fernández en el 2004, dice, bueno, eso fue una operación fiscal, lo que hizo. Vamos a transferir esta deuda. Entonces no fui. Del Banco Central, que está pagando intereses sobre las reservas que creó con esa liquidez que inyectó reduciendo su capital, y vamos a crear un bono que asuma esa cantidad a una tasa de interés X a largo plazo. Y hubiera pasado el valor neto negativo del Banco Central al gobierno. Y el gobierno entonces hubiera aumentado su deuda interna con X cantidad de pesos y el Banco Central hubiera seguido como antes. Pero no fue eso. Lo que hizo fue el Banco Central fue utilizar certificados financieros como instrumento de política monetaria. Certificados financieros a mediano y largo plazo, a alta tasa de interés. Entonces, la solución de ese problema creó otro problema, pero no era por la deuda del déficit del Banco Central, porque un Banco Central con capital negativo no es relevante, no es algo relevante en una economía que tiene moneda propia, porque el Banco Central nunca va a ser ilíquido, nunca, porque produce los pesos. En dólares sí, pero en pesos no es nunca ilíquido el peso, el Banco Central, por definición, porque puede generar reservas indefinidamente. O sea, eso que dice Luis no tiene importancia desde el punto de vista macroeconómico. O lo tiene el Banco Central o lo tiene el gobierno. Pero eso no tiene relevancia, eso ya es una deuda que existe. Y el Banco Central no le afecta en sus funciones. Ahora, lo que afecta sí, como decía Héctor y como yo afirmo, es la distribución del ingreso. O sea, la generación de ese déficit con alta tasa de interés produjo una transferencia de recursos hacia los poseedores de esos títulos, que no lo canalizaron ni a la demanda de bienes y servicios, ni a las inversiones, sino que eran activos financieros que se convirtieron en activos financieros, en aumentar la riqueza financiera de un sector del sector privado. Entonces, ¿qué es lo que el enfoque post-keynesiano? El enfoque post-keynesiano quiere recuperar el sistema monetario y financiero para la inversión productiva y para la generación de empleo y de producción. Y contestando lo que dice Gratero, una política monetaria no debe estar emitiendo títulos a largo plazo, porque eso le toca al gobierno. El gobierno es que tiene que mantener, financiar su déficit con deuda. El Banco Central lo que tiene que hacer es estabilizar la inflación y estabilizar la tasa de interés a un nivel lo más bajo posible que le permita ese flujo de capitales del exterior. Lo más bajo posible. Y no produciendo esa bola de nieve en base a activos para controlar un tipo de cambio que en ciertos momentos ha sido muy alto, o sea que se ha apreciado y eso ha deteriorado el sector industrial, manufacturero y otros sectores competitivos de la producción nacional, el sector agrícola, por ejemplo. Y ahí muestra falta de competencia en los esquemas de libre comercio que hemos estado en Centroamérica. O sea que mi posición es esa. La política monetaria debe limitarse a mantener la tasa de interés lo más bajo posible y a compensar
los elementos que pueden desestabilizar la tasa de interés, esa tasa de interés de política monetaria. Y para eso es más fácil hacerlo mediante un mecanismo que el Banco Central maneje la cuenta del gobierno, porque eso le da flexibilidad para neutralizar los incrementos de reserva por compra de reservas internacionales o los incrementos de liquidez que afectarían ahora. O sea, puede manejar manejando los depósitos y el giro de la cuenta del gobierno desde el Banco Central, como lo tienen todos los países desarrollados. Se hace más transparente el mecanismo de la política monetaria y la política fiscal. Muchísimas gracias, doctor Fernando Pellerano. Yo creo que hemos tenido una excelente noche, un encuentro muy nutritivo para todo este equipo de economistas. Debo decir que en un momento tuvimos casi 100 participantes, 95 participantes en este encuentro. Fernando ha sido muy claro. Pienso que pudiéramos pasar varias horas haciendo comentarios de su posición y abordándolo con preguntas, pero hemos abusado ya de Fernando por esta noche. A todos los participantes que permanecen en este encuentro, le decimos que este es un primer encuentro que hemos tenido con la participación de Fernando Pellerano y que el Colegio Dominicano de Economistas piensa mantener estos foros abiertos para discutir todos los temas que sean de interés tanto en el plano teórico como en el plano nacional de las políticas públicas. Quiero agradecer a Ángel también haber organizado este evento, Ángel Taveras. Adelante, Fernando. Se te olvidó decir que yo fui presidente del Codeco en el 85. Sí, es cierto. Fernando fue presidente del Codeco. Me limité a decir que es un colaborador permanente. Una vez que iba estrella, estaba Héctor Guineán, estaba Lucas Vicen, que para descansar. Sí. Quiero aprovechar este momento también para recordar la memoria de Fernando, Fran Guerrero Prat, que murió recientemente, que fue gobernador del Banco Central, y aprovechar este momento para recordarlo en su condición de economista y de gobernador del Banco Central de la República Dominicana. A todos, muchas gracias por su participación, pero muy especialmente al doctor Fernando Pellerano por habernos brindado 2 horas de su tiempo en esta exposición y muchas horas y muchos años de preparación académica y profesional para ofrecernos esta conferencia, porque esto no es improvisado. Aquí hay muchos años acumulados de experiencia, de trabajo, de publicaciones, de lecturas que hemos disfrutado esta noche. Así que muchísimas gracias por Pellerano por acompañarnos y a todos por haber estado con nosotros. Pasen todos buenas noches y hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Dígame. Una pregunta. En el punto
Ángel. Dime a ver. Tiene el micrófono cerrado. Ya, apago todo aquí.